Muy buenos días a todos. Continuamos el día de hoy con nuestra clase de Polygon Soft Free. La clase anterior habíamos creado dos modelos de mallas de elementos finitos. Habíamos hecho este ejemplo que vemos en la pantalla. Es un modelo de fundición en coquilla que contiene su molde y en su interior podemos ver la pieza que vamos a fundir como tal. Es una simulación clásica que al final de la simulación vamos a obtener todos los resultados completos, es decir, las temperaturas del molde y las temperaturas de la pieza. Eh, Además, habíamos hecho un segundo ejemplo, una segunda malla, que es la malla que podemos ver, es una malla para una fundición en arena, pero como se trata de una pieza de unas dimensiones grandes y el programa Polygon Soft Free tiene un límite de 500.000 polígonos para cada simulación, habíamos quedado que esta simulación la vamos a hacer sin el molde. Vamos a utilizar una función de Polygon Soft que se llama molde virtual para poder ahorrarnos el cálculo del molde y obtener los resultados solo para la pieza como tal, sin tener que hacer mallas de molde y sin tener que gastarnos polígonos para el molde. Podemos igual hacer este tipo de simulaciones y obtener un resultado bastante preciso sin crear moldes. Vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la ventana inicial del programa y ejecutar el módulo master. Es el módulo donde se va a armar nuestra simulación. Aquí podemos ver la ventana inicial del programa. Primero quisiera hablar del idioma. Polygon Soft es un programa multilingüe, quiere decir tenemos disponibles los idiomas inglés, español, chino y ruso. Para cambiar de idioma se utiliza la tecla F3 del teclado, podemos tocarla y podemos ver que el programa se cambió a español, igual lo podemos cambiar a ruso, igual lo podemos cambiar a chino. El día de hoy yo voy a trabajar en la versión del programa en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque si tocamos F1, que es el comando que nos permite abrir la guía de usuario, podemos ver que la guía de usuario está en inglés. Y como nuestra clase es una clase para principiantes, no abarca todas las modalidades de trabajo en el programa. Hay muchas cosas que no me va a dar tiempo a hablar porque la simulación puede tener muchísimos más parámetros de los que vamos a hacer en la clase de hoy. Siempre les recomiendo, en caso de que tengan alguna duda, en caso de que no entiendan cómo simular algún proceso, pueden acudir siempre al manual de usuario. Es un manual muy completo, con ejemplos, es un manual muy cómodo y se puede utilizar para aprender a utilizar el programa. Comenzamos. Yo voy a cerrar el manual de usuario y vamos a trabajar ya con nuestra simulación. Lo primero que tenemos que hacer obviamente es abrir nuestra geometría. Tocamos el botón abrir. Aquí seleccionamos el último parámetro Salomé, que es el formato de nuestras mallas que creamos la vez anterior. Las unidades las dejamos en milímetros. Tocamos OK. Vamos a comenzar desde el primer ejemplo, Lesson 1. Ya nuestra geometría se cargó. Como podemos ver, apareció una ventana de advertencia que nos pregunta si quiero o no quiero cargar los parámetros de la simulación anterior. ¿Qué es esto y para qué sirve? La cuestión es que nosotros estamos haciendo nuestra primera simulación y no importa que yo voy a tocar ahora sí o no, pero en caso de que estaríamos haciendo trabajos reales, el programa permite dejar todos los ajustes que se hicieron en la simulación anterior
y cargar solamente la geometría para poder de forma directa, sin ningún otro cambio, ejecutar la simulación. En caso de que, como el día de hoy estaremos haciendo un trabajo que todavía no tiene ningún parámetro preestablecido, vamos a seleccionar no para cargar los parámetros por defecto. Ya tenemos nuestro modelo, ya podemos ver nuestro modelo y aquí vamos a hablar de los ajustes que tenemos que hacer antes de comenzar nuestra simulación. Lo primero, hablaré un poquito de la navegación, de cómo trabajar con la gráfica. Es muy sencillo, muy parecido a los programas CAD. Para girar el modelo, aprieto la tecla izquierda y moviendo el ratón puedo girarlo como quiero. Para aumentarlo o reducirlo se hace con la rueda del ratón. Y para moverlo en la ventana, tocamos la tecla derecha del ratón y puedo moverlo como yo deseo. A la izquierda puedo ver la estructura de mi modelo. Para comenzar a hablar de los parámetros que tenemos que establecer, me cambiaré a la pestaña modos y vamos a hablar un poquito de qué es lo que tenemos aquí y cómo utilizarlo. El programa tiene tres modos de trabajo. El primer modo es el tipo de volumen. El tipo de volumen es esta rama que podemos ver aquí. Tenemos tres tipos de volumen. Uno para nuestros elementos que van a ser fundidos. El otro para elementos que van a ser partes del molde. Y uno que ahora no tenemos ningún elemento en él, que se utiliza para volúmenes adicionales, o en caso de que yo no quiera que alguna parte interactúe en el cálculo que estoy haciendo, puedo mover los elementos para la parte vacío y estos volúmenes no se van a utilizar de ninguna forma en nuestro cálculo. Los volúmenes correspondientes a la fundición siempre se marcan con color rojo. Los elementos que pertenecen a la clase de volúmenes forma o molde siempre se marcan en color azul. Si yo quiero cambiar, por ejemplo, cuando yo abrí mi modelo, tengo aquí todo al revés porque esto se establece de forma semiautomática y en ningún momento nos preguntan qué elemento, qué cosa es. Yo siempre puedo moverlos. Por ejemplo, si cambio para abajo el casting, podré ver que todos mis elementos ahora se convirtieron en un volumen de molde. Lo voy a regresar para atrás. Ya. El primer paso que siempre hacemos antes de comenzar es en esta rama de aquí seleccionar los elementos que se refieren al volumen, seleccionar al volumen, los elementos que se refieren al molde, los elementos que se refieren a nuestra fundición y eh, ponerlos en la rama correspondiente. El segundo parámetro que tenemos que establecer es el índice de volumen. ¿Qué cosa es un índice de volumen? Hablando de la manera más sencilla, el índice de volumen es el material que se está usando en determinado volumen. Me voy a cambiar a la segunda pestaña de la ventana izquierda y aquí podemos ver nuestros índices que vamos a usar. Tengo por separado un material que es el material de nuestro metal fundido. Aquí obviamente para todos los volúmenes que estén dentro de la partición casting, del volumen de tipo casting, el material siempre va a ser el mismo porque no creo que nosotros estemos fundiendo diferentes tipos de metales en una sola fundición. Lo primero que vamos a hacer aquí es establecer el material para nuestra fundición. Tocamos el lapicito y se nos abre la base de datos de materiales. Yo puedo aquí crear un nuevo material, aplicarle
todos los parámetros que necesito para hacer una simulación. Estos parámetros hay muchas formas de conseguirlos. Existen catálogos con datos de materiales, existen eh, laboratorios que pueden hacer pruebas de su material que están usando. Incluso existen programas que permiten, a base de la composición química, eh, calcular y predecir los parámetros de nuestro material. Pero para el trabajo que estamos haciendo el día de hoy no vamos a hablar de esta parte. Está muy bien explicada en el manual de usuario. Simplemente tocaremos la tecla Import y vamos a abrir algún aluminio. No sé, digamos con este. En la base de datos hay bastantes materiales, siempre pueden encontrar algún análogo de su propio material o conseguir estos parámetros con el productor de materiales, que casi siempre suele tenerlos. Ya nuestro material se cargó y este material va a ser usado para nuestra fundición. Tocamos a aplicar y cerramos la ventana. Todos los parámetros aquí, en caso de que deseen, pueden ser redactados, pueden ser ajustados según sus necesidades. Esto aquí todo puede cambiarse. Ya como puedo ver, para mi material he establecido un aluminio ADC 12Z. ¿Qué es lo siguiente que puedo hacer? Vamos a hablar un poquito más de los índices de volumen. En la pestaña de materiales, yo puedo ver que tengo disponible 9 índices diferentes. El índice 2 se está marcado con un símbolo más. Esto quiere decir que a nuestro volumen del molde ahora está asignado el índice 2. Si yo hago doble clic en nuestro molde, se abrirá una pestaña donde yo puedo poner cualquier índice que yo quiera. Índice 3, ok. Vemos que cambió de color y ahora le corresponde al color del índice verde que veo aquí y al número 3. Regresamos. Aquí podemos ver el tipo de volumen, fundición, molde. Aquí el índice de volumen, es decir, el material que tenemos asignado a nuestro molde. El material de la pieza es uno solo para todos los volúmenes que estén aquí. Para el molde puedo utilizar hasta 9 diferentes materiales para diferentes índices. Todavía esto tiene un índice 3 que no le corresponde a ningún material. Para cambiarlo, igual que con el material de la fundición, tocamos el lápiz, import. Vamos a decir que esta coquilla es una coquilla de algún acero. Déjame seleccionar algún acero correspondiente. Ya. Le asigné un material a nuestra coquilla. Como podemos ver, aquí, en vez de una línea sin ninguna información, ya tenemos el material asignado. En caso de que yo quiera asignar otro material, no sé, cualquiera para que vean de qué estoy hablando. Yo aquí puedo ver que en mi base de datos, en mi estructura, yo tengo el material JS45, que es el que está asignado ahora a nuestra coquilla, pero igual estoy haciendo doble clic en nuestro molde, lo puedo cambiar a otro material y todo va a cambiar de inmediato. Voy a regresar para atrás. Además de los materiales, en este momento ya hemos establecido el material para la fundición, el material de nuestro molde, que en este caso es un acero. ¿Qué nos falta hacer? Nos falta poner el último
tipo de datos, que es el índice de frontera. Aquí está un poquito más complicado, déjeme explicarle. Cuando nosotros asignamos un material al molde, este material tiene sus propiedades térmicas y estas propiedades van a ser usadas para hacer cálculos de todo lo que está dentro del molde. Pero, sin embargo, la transferencia de calor entre distintos materiales es un parámetro que no tiene nada que ver con las propiedades térmicas del material. En caso de la fundición que podemos ver en pantalla, nosotros tenemos varios índices de transferencia de color. Índice de frontera se llama en el programa. ¿Qué índices son? Si yo me cambio a la pestaña principal de nuestro programa, puedo ver que aquí hay una tecla, un botón que se llama transferencia de calor. En nuestro caso, todavía no hay ningún índice asignado. Vamos a importar parámetros. Tocamos la tecla importar y abrimos algunos parámetros preestablecidos. Aquí yo no tengo realmente fundición en coquilla, pero bueno, voy a seleccionar fundición a presión, que es lo que más se parece para que puedan ver de qué estoy hablando. Se abrió una lista de índices de frontera que nos habla de que, primero, yo puedo ver que nuestro molde por fuera tiene un color azul claro, casi violeta. Ese color le corresponde al índice 18, que es el intercambio de calor entre el molde con el ambiente. Es decir, cómo nuestro molde va a estar emitiendo energía al ambiente que está alrededor. Por fuera, igual puedo ver que nuestra pieza tiene un color naranja, que es el intercambio de calor entre nuestra fundición y el ambiente. Igual, si yo ahora apago la visibilidad del molde, podré ver que entre la pieza y el molde hay otro índice que de forma automática se estableció como índice 1, que es el intercambio de calor entre nuestra fundición y nuestro molde. En caso de que yo necesite aquí cambiar algún parámetro, por ejemplo, necesito una fundición entre mi fundición y cualquier nombre que yo desee, yo simplemente puedo establecer aquí los parámetros. Digamos que el intercambio de calor va a ser 2000. Estos parámetros son muy discutidos, hay una cantidad de trabajos científicos relacionados con qué valor de intercambio de calor poner en diferentes situaciones. Realmente, si no tienen mucha experiencia, pueden utilizar los parámetros por defecto que vienen en plantillas junto con el programa. Pero igual aquí puede poner cualquier parámetro que necesite, incluso curvas. Yo puedo poner que de la temperatura de 0 hasta el intercambio va a ser 500. Para una temperatura de 600 grados el intercambio va a aumentar a 1000. Y para una temperatura de 1000 grados el intercambio va a subir a 2000. Por ejemplo, yo he creado una curva de dependencia del intercambio de calor entre nuestra fundición y nuestra pieza. Normalmente, ¿por qué ocurre esto? Porque mientras nuestra pieza está nuestra fundición está en estado líquido, el contacto con la superficie del molde es mucho mayor que cuando ya empieza a solidificarse. La pieza al solidificarse empieza a contraerse
y el contacto ya no es completamente ideal, sino que empiezan a aparecer cavidades. Esto provoca que disminuya cantidad el intercambio de calor entre el molde y la pieza. Por eso normalmente suelen utilizar no valores constantes, sino curvas de intercambio de calor. Estos datos los pueden conseguir ustedes, pueden hacer fundiciones de prueba para, utilizando termopares, determinar el intercambio de calor real para sus fundiciones o dejar los parámetros preestablecidos que vienen con el programa. En caso, por ejemplo, yo tengo ahora el índice de frontera establecido para el intercambio de calor entre nuestra fundición y nuestro molde con el índice 1. Si yo quiero cambiarme al parámetro que yo acabo de crear, que es el que le corresponde al índice 2, yo aquí lo cierro, voy a la pestaña editar y ejecuto la función seleccionar fronteras. Yo quiero, para mi casting, cambiar del primero al segundo. Selecciono aquí que estoy seleccionando los elementos con el índice 1. Ya lo seleccioné. Toco asignar índice y ponemos el índice 2. Como pueden ver, nuestro índice de frontera cambió por completo. Ahora tiene asignado el índice 2. Al igual, si yo apago nuestro molde, puedo ver que ese mismo índice se le asignó al molde por la parte interna, ya que obviamente el índice de intercambio de calor va a ser uno solo para las piezas que están en contacto. Ya aquí hemos terminado con los parámetros que hay que establecer. Lo último que nos queda es revisar el sistema de coordenadas. Para ver qué dirección tiene mi pieza y en qué dirección va a ser el cálculo, yo les recomiendo tocar el botón resetear rotaciones. Voy a apagar la visibilidad de nuestro molde. Aquí todo está bien. La dirección de la fuerza de gravedad en Polygon Soft está siempre dirigida por la coordenada Y. Como podemos ver aquí, la Y está para arriba y nuestro molde está en una posición correcta. En caso de que al abrir nuestro modelo tengamos algún tipo de problemas con el sistema de coordenadas, en el segundo ejemplo yo le estaré enseñando cómo exactamente podemos hacerlo. En este caso todo está bien, no tenemos que hacer ningún tipo de corrección. Y antes de comenzar la simulación, lo último que tenemos que hacer es, en esta misma pestaña Edit que tenemos aquí, ejecutar el comando de revisión de mallas. Este que tenemos aquí, revisar nuestra malla. ¿Para qué tenemos que hacerlo? Si se acuerdan, en la clase anterior nosotros habíamos ejecutado un comando de corrección de la malla, pero habíamos corregido solo la malla de 2 dimensiones. La malla 3D la creamos de forma completamente automática y en ella no hicimos ningún tipo de chequeo de calidad. Ya en el programa Polygon tenemos este botón aquí para revisar la calidad de nuestra malla. Pero como podemos ver, aquí todo está en cero. Nuestra malla cumple completamente con todos los requisitos necesarios y puede ser utilizada sin problema alguno para realizar el cálculo. En caso de que haya aquí algún problema, podríamos haber tocado el botón corregir. Y en caso de que no sea posible corregir elementos, simplemente eliminar los elementos que están mal.
En caso de que eliminemos varios elementos, ellos no van a participar en nuestro cálculo. Eso no tiene ningún problema porque normalmente estamos hablando de 3, 4 polígonos en una malla de 500.000. Ellos de todos modos de ninguna forma van a interferir en el cálculo. Ya aquí cerramos. Vamos a ir a nuestra simulación y ya vamos a ejecutarla. Tocamos el botón Start Simulation. Aquí, antes de comenzar el cálculo, tenemos que establecer varios parámetros. En la pestaña General tenemos que establecer la temperatura de nuestra fundición, la temperatura con la que se va a ejecutar la simulación para nuestro molde. Si es un molde a temperatura ambiente, simplemente dejamos la misma temperatura que el ambiente. En caso de que sea un molde precalentado, podemos poner aquí, como estamos hablando de coquilla, digamos, la temperatura del molde va a ser 300, la temperatura de ambiente que sea 27 grados. La temperatura con la que se hace la fundición, normalmente el tecnólogo la conoce. Como yo seleccioné un material que no conozco muy bien, voy a ver cuáles son las temperaturas de solidificación del material. Si veo aquí la curva de fracción de sólido, veo que el material se solidifica por completo a los 540 grados y en 575 grados está en estado líquido completo. Por eso digamos que la temperatura de fundición para nuestro material será de 600, que sea 700 grados. Ya listo. La segunda pestaña es la pestaña dedicada al cálculo de llenado. Pero como estamos viendo una clase de cómo trabajar en la versión free, no podemos poner aquí calcular el llenado simplemente porque al ejecutar el cálculo el programa va a decir que no tiene licencia disponible, no pueden utilizar este módulo. Por eso las pestañas Flow, Stress, tratamiento térmico, estructura deben estar apagadas. No podemos seleccionar estos módulos porque no se va a ejecutar la simulación. Vamos a la pestaña Simulación o Solidificación y veremos qué tenemos aquí. Debe estar habilitada. Aquí le decimos qué resultados quiero guardar. Quiero obviamente guardar los resultados para mi fundición y vamos a guardar los resultados para mi molde. En el paso de cálculo, este parámetro lo establecen ustedes según el trabajo que estemos haciendo. Esta fundición es una fundición en coquilla que se va a solidificar bastante rápido. Yo creo que esto demore 17-20 segundos no más. Por lo que aquí ponemos un paso bien pequeño. No sé, una décima de segundo. El otro parámetro que tenemos que establecer es el parámetro con qué pasos se van a guardar nuestros cálculos. Esto no influye de ninguna forma en el cálculo, simplemente influye en la cantidad de pasos que podemos analizar en el proceso ya de análisis de resultados. Pueden poner el mismo parámetro que el paso de la simulación, pero esto va a provocar que nuestro archivo con la simulación va a ser muy, pero muy grande. Por eso yo recomiendo aquí poner siempre el doble o el triple del paso de simulación. Y para diferentes trabajos donde no nos interesa la dinámica como tal y necesitamos solo el resultado final, pueden poner aquí un paso extremadamente grande, simplemente que quepa dentro del tiempo de cálculo. Aquí igual establecemos que nuestra simulación va a terminar cuando la temperatura de nuestra fundición llegue a la temperatura de sólido. Aquí podemos igual poner un tiempo establecido por tiempo o una temperatura de paro del cálculo. Normalmente dejamos esto en T sólido. Y una cosa muy importante para que se pueda ejecutar el cálculo en la versión free,
tenemos que quitar la opción de usar las temperaturas iniciales después del llenado. ¿Por qué? Porque como no estamos calculando el llenado, estos datos no van a estar disponibles y al ejecutar la simulación nos va a dar error. Para las porosidades. Tenemos aquí varias opciones de porosidad. El programa Polygon Soft tiene dos modelos de cálculo de porosidad. Bueno, primero tenemos que seleccionar que sí vamos a calcular las porosidades y vamos a usar el modelo clásico de porosidades porque es el más sencillo y no tiene ningún tipo de, no lleva ningún tipo de ajuste adicional. En caso de que quieran usar el nuevo modelo de porosidad, pueden seleccionar esta opción de aquí, pero les recomiendo primero, antes de hacerlo, leer bien la documentación, el manual de usuario, porque hay que saber cómo hacerlo. En nuestro caso vamos a dejar el parámetro usar microporosidad para poder calcular las porosidades de forma clásica. Ya los demás parámetros, si necesito saber las presiones, hay varios parámetros aquí, pero que normalmente no se usan para fundiciones sencillas. Ya nuestra simulación está lista. Lo único que me faltó mencionarle es que en la pestaña general, aquí podemos poner la cantidad de núcleos que queremos usar, núcleos de nuestro procesador. En mi caso, yo tengo una computadora bastante sencilla que tiene solo 4 núcleos. En caso de que ustedes necesiten no usar toda la computación que tienen disponibles en la computadora o al revés, usar todo lo disponible, ponen aquí la cantidad de núcleos que tenga la computadora o simplemente ponen la cantidad de núcleos máxima disponible. El programa de todos modos no va a poder usar más núcleos de los que están disponibles. Si yo pongo aquí 8, van a utilizarse solo 4 que son los que tiene mi computadora. Pero aquí se puede poner un número que debe corresponder al número de núcleos que ustedes tienen en su procesador. ¿Listo? Ya podemos ejecutar nuestro cálculo. Vamos a comenzar. Tocamos Start Simulation. Guardamos nuestro archivo ya en el formato del programa Polygon Soft para poder abrirlo si necesitamos hacer algún cambio en el futuro. Y podemos ver que nuestra simulación comienza. Como había puesto 4 núcleos, el programa está utilizando para el cálculo 4 núcleos, aquí sale un error que dice que no se ha encontrado una licencia comercial disponible. Este error es normal, estamos usando la versión free, por lo que el programa no tiene licencia, como había mencionado antes. La interfaz del programa de pago y del programa gratuito es la misma. Lo único que cambia es que para la versión comercial del programa sí podemos usar todos los parámetros que tenemos disponibles, el parámetro de llenado, el cálculo ay, se me olvidó la palabra, el cálculo de tensiones, de deformaciones, podemos calcular tratamientos técnicos. Para la versión free solo tenemos disponibles la solidificación y la porosidad. Cuando ya hicimos toda la simulación, realmente ya el programa como tal no lo necesito, puedo cerrarlo. El cálculo, si voy a guardar lo que hice, ya el cálculo va a continuar sin el programa. Esto va a demorar un poquitico, por eso, no tanto, realmente el cálculo de 500.000 polígonos, que es el que estamos haciendo, demora como 3 o 4 minutos en calcularse, pero para no tener que esperar voy a acelerar un poquito el video.
Ya listo, como podemos ver, nuestro cálculo ha terminado. Nos queda tocar cualquier botón en nuestro teclado para poder cerrar la simulación. Y ahora vamos a ver qué es lo que nosotros hemos calculado para poder analizar los resultados. Vamos a ejecutar el módulo Mirage, que es el tercer botón en la ventana principal del programa Polygon Soft. Este es el módulo de análisis de resultados. Nosotros habíamos calculado dos parámetros, habíamos calculado la dinámica de solidificación y las porosidades. Vamos a comenzar con el análisis de solidificación. Para esto tocamos el botón abrir temperaturas, el primero que está aquí en la parte superior izquierda. En la misma carpeta donde ejecutamos nuestro cálculo, vamos a tener disponible un archivo con el mismo nombre del proyecto que habíamos guardado en el módulo master y con una parte que dice solid. Es decir, que este archivo es el archivo de solidificación de nuestra simulación. Open. Ya aquí abrió nuestra fundición. Voy a llevarla a una vista más parecida a lo que necesitamos. Quito todos los cortes. De los cortes hablaré un poquito más tarde. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Ahora estamos viendo el primer segundo de ejecución de nuestra fundición. Igual voy a apagar esto que tengo aquí para que se muestren los resultados. En la escala puedo ver que tengo una escala desde el 100% hasta el 0% de solidificación y dos parámetros adicionales que son 500 y 200 grados. Cualquier temperatura de estas yo las puedo cambiar en cualquier momento. Yo simplemente puedo escribir la temperatura en el teclado y ponerla para que se pueda ver. En caso de que necesite hacer una escala distribuida, quito la selección de los parámetros y le digo que quiero obtener una desde 100% hasta el 0%. Y el programa me recalcula todos los pasos para que la escala sea distribuida. Toco aplicar para que se cambie la escala y vamos a ver cómo analizarlo aquí. Tocando el botón play, yo puedo ir paso a paso viendo cómo va avanzando la solidificación de mi pieza. Pero como es bastante difícil entender qué está sucediendo dentro de la pieza viendo solo las temperaturas en la superficie, para análisis de solidificación normalmente se usa la isoterma de solidificación. Si yo selecciono esta opción de aquí, que se llama Isosurface Parameters, yo puedo decirle al programa que yo quiero ver solo las piezas que estén, por ejemplo, a un nivel de solidificación superior al 0%. Es decir, que toda la parte que ya esté completamente sólida no se va a mostrar. Vamos a ver solo la parte que tiene algún porcentaje de metal en estado líquido. Toco OK. Y ya puedo ver que, por ejemplo, en los respiraderos estos de aquí arriba, ya desapareció parte del metal porque todo el metal solidificado ya no se muestra. Puedo ir avanzando con nuestros resultados. En caso de que me interese la temperatura en algún punto específico, puedo hacer doble clic y podré establecer puntos de temperatura. Para quitar estos botones o hago doble clic con la tecla derecha en el botón o toco el comando Control más D para que desaparezcan todos. Es un poquito no evidente, por eso lo menciono. Doble clic con la izquierda para ponerlo, doble clic con la derecha para quitarlo.
Seguimos viendo cómo continúa nuestra solidificación. Todavía todo está alimentado. Pero en este momento podemos ver que ya nos sucedió un problema. Nuestro sistema de alimentación se soltó por completo de nuestra pieza y es decir que en la parte inferior apareció un punto caliente que obviamente al contraerse me va a provocar problemas en toda la parte de la superficie. Ahora veremos la porosidad para poder analizar dónde sucedieron los problemas. Vamos viendo, en caso de que quiera tomar un paso más grande, puedo ir avanzando de forma más rápida o puedo establecer el tiempo que me interesa simplemente por esta escala. Ahora, la visibilidad de todo mi modelo se controla igual que en el programa, que en el módulo master, seleccionando las opciones que tengo disponibles aquí abajo. Por ejemplo, si lo que me interesa a mí es la temperatura del molde y no la temperatura de la pieza, yo puedo hacer un corte. Selecciono mostrar mi molde, apago la visibilidad de nuestra fundición y ejecuto la parte del molde. ¿Cómo controlar dónde se encuentra nuestro corte? Aquí tenemos un botón que se llama cambiar al régimen de establecer nuestro corte. ¿Qué puedo hacer aquí? Si yo lo activo, veré como tal mi sección, una superficie que me permite ver dónde se encuentra actualmente el corte. En caso de que yo quiera cambiar la línea de sección, puedo utilizar estos botones de aquí que me permiten girar el molde respecto a mi modelo. En caso de que yo quiera moverlo para alguna parte, por ejemplo, quiero establecerlo aquí en el medio, hago doble clic en el lugar que necesito establecer mi corte. Y para confirmar, puedo tocar la tecla que está al lado del cambio de régimen, que está aquí, confirmar mi selección. El programa me pregunta hacerlo para el molde y la pieza, le digo que sí. Y obviamente, como podemos ver, ya tenemos aquí los datos para el corte. Voy a apagar el corte para el molde. Simplemente quiero ver las temperaturas para el molde. Aquí todo está en un solo color simplemente porque nuestro molde está completamente más frío que el punto más bajo que tenemos. Si yo reviso, por ejemplo, aquí tengo temperatura alrededor de 300 grados, aquí tengo temperaturas a 300. Sí, porque estaba precalentado. Vamos a hacer algo para que se vea. Aquí ponemos la temperatura máxima que sea 500 grados, la temperatura mínima que sea 300 grados. Ya establecimos las temperaturas para nuestro molde y podemos ver en el corte cómo se va calentando nuestro molde. En caso de que les sea más cómodo trabajar con fronteras que no estén, que el cambio no sea por gradiente, se puede apagar este botón aquí. Entonces los bloques quedarán con límites sin fade, sin borrarse. Es decir, que sabemos exactamente que esto aquí son temperaturas de 300, esto aquí son temperaturas entre 300 y 325, esto aquí coincide con la diferencia entre los dos niveles. Ya, voy a regresar para atrás, déjeme quitar. Con este botón podemos regresar a los parámetros por defecto. Esto nos permite hacer los parámetros por defecto para los colores, este para los valores. Toco aplicar y regreso a nuestros valores por defecto. Apago el corte del molde, apago el molde, regreso a nuestra pieza. Aquí no se ve nada simplemente porque estamos en el último paso donde ya todo se solidificó. Si yo hago un paso atrás,
Ah, no, aquí no se ve nada simplemente porque tengo puesto la isoterma para 200 grados. Ah, y tengo el molde apagado. En resumen, ¿qué podemos ver aquí? El análisis de solidificación determinó que si nos fijamos en esta parte, al segundo 18 de solidificación, el canal de alimentación se suelta por completo de la pieza como tal, y esto obviamente va a provocar porosidades en esta área aquí, ya que es un punto caliente no alimentado, y como no tenemos metal fundido para compensar la contracción, se nos formará porosidad en esta área de aquí. Vamos a ver las porosidades que tuvimos en nuestro cálculo y ver qué podemos hacer en ellas. Para no tener que cerrar esta ventana, voy a abrir una copia más del módulo Mirage. Tocamos el botón relacionado con porosidad y abrimos el archivo correspondiente, que es el archivo donde se calculó la porosidad. Listo. En el primer paso obviamente no tenemos ninguna porosidad, pero sin embargo en cuestión de porosidad no nos interesa tanto cómo se va formando. Por eso muy rápido me voy a pasar al último paso y veremos qué resultados obtuvimos. Para comenzar, igual que hicimos la vez anterior con la isoterma de solidificación, aquí podemos establecer un nivel de porosidad que se va a ir mostrando para poder ver los defectos en el interior de la pieza. Pero primero voy a apagar por completo la isoterma para ver las porosidades en la superficie. Como podemos ver según nuestra escala que muestra porosidades desde 0,7% hasta un 90%, que ya es un rechupe completo, un hueco, tenemos varios defectos en nuestra superficie. Pero si nos fijamos, estos defectos son porosidades bien pequeñas, de 1%, de 2%, y por el otro lado tenemos porosidades. La porosidad máxima es este puntico que tenemos aquí, que es una porosidad de 0,5%. En realidad, para una pieza de esta calidad y de esta función, me imagino que será suficiente la calidad de la pieza obtenida y realmente no tendremos que cambiar nada en este modelo. Sin embargo, si hubiéramos necesitado una pieza con, con un nivel de calidad más alto, yo pienso que lo más sencillo hubiera sido ampliar un poquito este canal. En este canal es donde perdemos la alimentación, y si aumentamos sus dimensiones en dirección del molde, aquí habrá más metal y entonces la pérdida de alimentación ocurrirá más tarde y podremos obtener menos defectos de contracción. Vamos a ver qué más podemos ver aquí. Igual que lo hicimos con la solidificación, podemos, para ver porosidades dentro de la pieza, podemos activar el modo de isoterma y decir que, por ejemplo, yo quiero ver todas las porosidades que yo tengo que son mayores de 5%. Este límite lo establece el tecnólogo de su empresa. Depende de la calidad requerida del trabajo que estamos haciendo, porque, por ejemplo, para piezas que deben tener alta resistencia, a veces se busca hasta porosidades cero, es decir, no pueden haber defectos, pero para cosas comunes, porosidades de un nivel de 5% son bien aceptables y podemos dejar el modelo como está. ¿Mm? Como podemos ver, el única área que tiene problemas es esta área de aquí, que contiene defectos de contracción en el interior de la pieza. Voy a subirlo hasta 10 para ver
con más detalles dónde es el problema. Exactamente el problema está en esta área de aquí. En caso de que yo quiera ver en modo de cómo se distribuye la porosidad dentro de mi pieza, voy a apagar otra vez la isoterma y voy a hacer un corte. Igual que lo hicimos la vez anterior, cambio al régimen de establecimiento del corte. Primero voy a ver qué sucede en mi canal de alimentación. Esto es una clase, por eso podemos hacerlo. Toco aplicar. Y como podemos ver en el interior, en el canal tenemos porosidades de hasta 2.5 y obviamente la cavidad de contracción que ocurrió en el proceso de solidificación del metal que está aquí encima. Aquí hay unas porosidades de un 100%. Para ver la parte que me interesa, otra vez me cambio al régimen de establecimiento, hago doble clic en la zona que me interesa y confirmo el cambio. Podemos ver que en el interior de la pieza tenemos porosidades, pero esas porosidades no son muy elevadas. Estamos hablando de que la porosidad máxima es de un 11% y como le había mencionado, en el caso de que esto hubiera sido un trabajo real, me parece que se pudiera dejar como está. Aquí no lleva cambios. Hemos confirmado que nuestro diseño es aceptable, que nuestro diseño se puede utilizar para una fundición real y no necesita muchos cambios. Realmente en un trabajo real hubiéramos necesitado hacer varios cambios más. Por ejemplo, yo casi siempre... es que yo cerré. Yo casi siempre recomiendo hacer el cálculo para varias temperaturas, comenzando de la temperatura mínima y terminando en temperaturas máximas y de esta forma encontrar la temperatura óptima para nuestra fundición, la temperatura que nos va a permitir con los menores gastos lograr una pieza con la menor cantidad de defectos posible. Le estoy hablando de esto aquí, quiere decir que puedo hacer otro cálculo más con 650, otro cálculo más con 720, con 740. El programa Polygon Soft Free permite hacer la cantidad de cálculos que ustedes deseen, siempre y cuando se trate de un modelo que contenga menos de 500.000 parámetros. Realmente el día de hoy yo quería en la clase enseñarle cómo hacer la simulación en el molde virtual, pero como hemos demorado tanto en la primera parte, yo pienso que vamos a hacer lo siguiente. Para hoy vamos a terminar, ya hemos aprendido a hacer simulaciones, hemos aprendido a analizar los datos y en la próxima clase estaríamos haciendo este modelo aquí, que va a ser una simulación utilizando un molde virtual. El día de hoy hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Espero que la información le haya sido muy útil y que ustedes podrán utilizar el programa para realizar sus trabajos reales. Otra vez les repito, el programa Polygon Soft Free no requiere ningún tipo de licencia y puede ser usado para sus trabajos sin ningún tipo de limitaciones. Muchas gracias. Nos vemos pronto.